Hola, buenos días. Recién son las 7:30 de la mañana, pero bueno, me está llegando esta información y me gustaría compartirla con todos y con todas, porque bueno, es una forma de comprender cómo funciona el campo cuántico, ¿vale? Soy Herminia de la página NAD, Frecuencia de la Tierra y el Universo, y bueno, quería compartir con todos vosotros y todas vosotras esta información en este día tan mágico como es el día de los Reyes Magos. Y bueno, porque realmente el mundo cuántico es una magia. Sanaciones cuánticas parecen magia. Y bueno, que realmente toda nuestra vida y nuestra existencia es pura magia, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo cuántico? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que todo lo que nos rodea son átomos. Estos son átomos, el pelo es átomo, la chaqueta es átomo, la pared es átomo, la pintura es átomo, todo lo que nos rodea son átomos que están vibrando a diferente velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que las diferentes velocidades crean densidades. Y dependiendo de la densidad que tenga, pues nuestro gran codificador, nuestra entraña maravillosa que es el cerebro, pues proyecta una cosa o proyecta otra, proyecta un tejido, proyecta la madera, proyecta la piel, proyecta los colores, proyecta las texturas, en fin, tenemos un gran codificador que es eso, nuestro cerebro. Entonces, como todos son átomos, realmente, imagínense como cuando se veía la tele antiguamente, que se veía un montón de mijitas blancas y negras y grises moviéndose cuando no cogíamos la señal, pues exactamente así. Y nuestro cerebro va organizando por paquetes de información y va creando estructuras. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué funcionan las sanaciones cuánticas, no? Pues bien, nosotros tenemos una estructura, ¿no? Una forma que está creada, digamos que somos una antena y esa antena filtra según nuestra estructura. Nuestra estructura es nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, ¿no? Digamos que vienen las creencias y forman esta estructura y forman a Herminia Pizarro. Entonces, en base a la estructura que tiene Herminia Pizarro, pues vivirá físicamente de una determinada forma y su vida también se proyectará de una determinada forma. Se relacionará con gente de determinada forma, en fin, así, ¿no? En la proyección en este caso, de mi vida. Cuando yo hago una sanación cuántica, ¿por qué funciona? Pues bien, las sanaciones cuánticas funcionan porque si vamos otra vez al pensamiento de que todos somos átomos, ¿vale? De que todo es un montón de átomos por ahí pululando, y yo cojo, por ejemplo, un sello, ¿vale? Que es un código, que ese código tiene determinada información, ¿vale? Y lo abro dentro de mi estructura, lo aplico dentro de mi estructura, eso lo que va a hacer es reorganizar mi información para que en mi vida física se proyecten cambios, haya otras cosas diferentes, porque al meter una información en mi campo, en mis átomos, esto hace que mis átomos vibren a diferentes velocidades, creando entonces un cambio energético y por tanto un cambio físico en mi vida, porque le estoy metiendo otra velocidad, otra información a todo mi campo. Entonces, si yo empiezo a vibrar de otra manera, todo lo que yo voy a vivir va a empezar a vibrar de otra manera. Por eso cuando la gente empieza a crecer interiormente, empieza a hacer un cambio interior, o incluso puede ser negativo o positivo. En cuanto cambiamos cosas en nuestro interior, cambiamos nuestras emociones, cambiamos nuestros pensamientos, nuestra vida cambia. Se producen cambios de domicilio, cambios de trabajo, hay gente que se va de nuestra vida, hay gente que llega a nuestra vida, o incluso vivimos momentos de soledad que no compartimos con nadie, ¿no? Porque estamos en ese proceso de cambio. Entonces, claro, al modificar la información en mí, se modifica la información fuera. ¿Por qué? Porque mi cerebro empieza a filtrar
otro tipo de densidades, otro tipo de movimiento. Siempre nos movemos en lo que vibramos. Por eso siempre la ley de la atracción, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona la ley de la atracción? Ya sea para el lado más positivo o para el lado más negativo. Pues funciona de que atraemos lo que vibramos, porque solo nos podemos mover por los canales en los que resonamos. Si yo pongo en el televisor la primera, pues evidentemente todos los programas que voy a ver son de la primera. No puedo ver un programa de Canal Sur, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que dice que no le funcionan las sanaciones cuánticas o que al final el cambio en el momento y luego no se sostiene. Vale, eso también ocurre, pero ocurre por nuestra incapacidad de desapegarnos. Por ejemplo, cuando los televisores, voy a seguir con este análogo, ¿vale? Cuando los televisores empezaron a entrar a los canales digitales, lo primero que tuvimos que hacer es poner un adaptador, un TDT, en el televisor para que pudiera captar las nuevas señales. ¿Eso qué significa? Que cambiamos la estructura del televisor. Ahora era ya el televisor con un aparatito, cambiamos su estructura. Pues nuestras creencias hacen cambiar nuestra estructura. ¿Qué pasa cuando no funciona una sanación cuántica? Cuando no funciona es por nuestra incapacidad de desapegarnos, porque nuestras creencias nos mantienen entretenidos en nuestros pensamientos y nuestras emociones, y eso nos hace tener como un obstáculo para poder cambiar nuestro canal, nuestra frecuencia de pensamiento. Al no poder cambiar nuestro canal, seguimos caminando por las mismas situaciones. Se repiten situaciones en nuestra vida, pero siempre hay un pequeño cambio. Aunque no sea el cambio radical, siempre hay un pequeño cambio. Siempre que vayamos cambiando algo en nuestro interno, vamos a ir cambiando algo de esa situación. Y al final el cambio se hace, ¿no? Porque cada vez que vas aportando un pequeño cambio aquí, un pequeño cambio allí y un pequeño cambio allá, al final cuando vives esa situación repetida, esa situación va cambiando, porque el cambio está en ti. El ser humano nos cuesta mucho trabajo, digamos, hacer los cambios así de forma tan radical. Tiene que ser una toma de conciencia muy grande, un darse cuenta tan grande como para que ese darse cuenta y esa toma de conciencia cambia totalmente nuestra estructura, que es nuestros sistemas de creencia. Ahí es donde se hace cambio real, cuando tus sistemas de creencia cambian. Entonces hay sanaciones milagrosas porque tú lo ves y ese darte cuenta, ¡pa!, cambia tu estructura. Entonces cambia toda tu forma geométrica y se hace como la gente o como solemos llamar el milagro. Después cuando tú lo vas trabajando, ¿no? Y digamos que volvemos a vivir la situación repetida, ¿no? Que es lo que estamos hablando de cuando sentimos que no funciona esa sanación, es porque nuestro sistema de creencias no se ha modificado. Si no modifica tu sistema de creencias, tu estructura no cambia, ¿vale? Porque digamos que es eso, como que tú tienes tu casa y tu casa tiene unos pilares y tiene una estructura determinada. Por mucho que tú pintes las paredes o cambies las texturas, la estructura de la casa sigue siendo la misma. ¿Qué pasa? Que en verdad hay un cambio porque tú ves tu casa diferente, pero la estructura sigue siendo igual. Así que por eso es tan importante cuando se hacen los trabajos, ¿no? Cuando se hacen los trabajos es muy importante luego seguir un camino de unos días para enseñarle a nuestro cerebro, ¿vale? Para que nuestro cerebro aprenda los nuevos caminos, las nuevas uniones neuronales que se hacen para que aprendamos a usarlas, ¿no? Para que empiecen a estar presentes en nuestra vida y se haga el cambio. Esto es como, por ejemplo, cuando vas siempre a un supermercado, ¿vale? Vas siempre a trabajar y de camino al trabajo hay un supermercado que vas a comprar de vez en cuando. ¿Qué pasa? Si un día te coges despistado o despistada, os habrá pasado seguramente en algún momento, y vais a comprar al supermercado, seguramente pasáis de largo y cuando os dais cuenta os estáis dirigiendo camino al trabajo. ¿Por qué pasa esto? Porque es un camino que hacéis a diario y está totalmente habituado y anclado en vuestra vida. Entonces, cuando hacemos un trabajo, hay que ir cada día sembrando este cambio, teniéndolo presente.
para que nuestro automático, nuestro inconsciente no nos lleve a las antiguas directrices. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que las sanaciones cuánticas funcionan? Pues sí, funciona. Siempre funciona, aunque sea a un mínimo nivel. Siempre se nota el cambio. Ahora, hay diferentes tipos de caminos, ¿no? Para sanarte, digamos. Está también la medicina, por ejemplo, la medicina alopática, ¿no? Que vas al médico, te duele algo, tienes alguna enfermedad y te tomas una pastilla. Vale, ¿qué pasa? Esta pastilla, todo lo que ingerimos nosotros es información que incluimos en nuestro cuerpo. Es una información que va modificando las sanaciones, o el mundo cuántico te modifica desde los campos sutiles que no podemos ver hasta el campo físico, que es lo que vivimos. Y por ejemplo, en este caso, la pastillita te lo vas tomando y te va cambiando a nivel microbiano, a nivel, no sé exactamente, es a nivel físico. Te va modificando el componente de esa pastilla al tú tomártela, y al llegar a tu estómago y hacer la digestión y mezclarse con tu sangre, te va cambiando también la información molecular, pero a nivel físico. Te está metiendo una información, o más carbono, o más aluminio, o más lo que sea, pero cambia también a nivel molecular, a nivel más físico. Por eso, cualquier cosa que ingeramos también nos va a modificar. Por ejemplo, si yo siento que mi vida necesita un cambio, ¿vale? O bien lo puedo empezar a trabajar desde la cuántica, que es modificar todo ese sistema que no podemos tocar, pero que vivimos, como son las emociones y son los pensamientos. Lo sentimos, y eso también las emociones crean un movimiento químico en nuestro cuerpo que también nos modifica a nivel molecular, ¿no? Entonces, cuando una persona empieza a dar un cambio en su vida y empieza a cambiar la alimentación, por ejemplo, al tú cambiar lo que come, que lo que comemos es información que va a nuestro cuerpo, tu información molecular empieza a cambiar. Cuando empiezas a cambiar tu vocabulario, tu información molecular empieza a cambiar, porque tu sistema de vibración empieza a cambiar, y eso hace también cambiarte a nivel de pensamiento y a nivel de emociones, hace que vibres a otra manera, que tu estructura vibre a otra manera. Y todos estos cambios, ya sean desde nivel menos físico, menos tangible, ¿no? Desde el nivel ese energético hacia el físico, o desde lo tangible hacia lo energético, al final lo que hacemos todo el rato es cambiar nuestra información, nuestras velocidades de nuestros átomos, y por eso vamos sintonizando diferentes situaciones, y nuestra vida va teniendo diferentes cambios, ya sea para más positivo o para más negativo. Depende en el canal que estemos sintonizando nuestra antena, nuestra estructura. Y bueno, hasta aquí este pequeño vídeo. Me he despertado, al abrir los ojos, me he despertado con esta información. Me explicaban cómo me llegaba, no como esta reflexión, como esta explicación, y me parecía interesante para poderlo compartir con vosotros y con vosotras. Así que bueno, que tengáis feliz día de magia, que los reyes traigan muchas cositas, da igual que sean físicas o intangibles. Así que bueno, que mucho besito y mucha alegría para vuestra vida.